Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de webinars, programas presidenciales para el desarrollo de la ciencia y la investigación en Chile, a través de UFROvisión y todas sus plataformas. Hoy día tenemos a nuestra tercera invitada. Nuestra invitada de hoy es Vania Figueroa, coordinadora programática de Ciencia y Tecnología de la candidatura de Yasna Proboste. Muy bienvenida, Vania, a nuestro programa en el día de la tarde de hoy. Muchas gracias, vicerrector, por la invitación. Un gusto de estar compartiendo con quienes nos están siguiendo en este momento a través de la señal de UFROvisión. Bueno, salimos con un breve retraso por algunos problemas técnicos, pero vamos a conservar la hora de programa, así es que tendremos, espero, una entretenida y profunda conversación respecto a lo que es ciencia en el programa de la candidata Yasna Proboste. Leyendo el programa uno se da cuenta que hay una serie de titulares y una serie de conceptos relevantes de destacar. Hay un tema asociado a presupuesto, hay algunos temas asociados a reforma de becas, algunos temas de cómo coordinar los institutos de investigación públicos del país, etcétera. Y en base a eso me gustaría iniciar esta conversación con una primera pregunta referida a los principales lineamientos del programa de ciencia de la candidata Yasna Proboste, que usted nos pudiera referir. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y antes de continuar quisiera mencionar que yo estoy en representación de un grupo muy amplio de personas que están trabajando para esta candidatura, específicamente en el programa de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, y en ese sentido hay otro coordinador que es uno de los principales impulsores de este programa, que es el doctor Jorge Gibert, que es académico de la Universidad de Valparaíso. Y también hay un eje que se encarga específicamente de los temas de innovación y emprendimiento, que está liderado por Andrés Saller y Paula Solar. Y detrás del IU de Ciencia y Tecnología hay mucha gente más trabajando, ¿no es cierto?, distintos académicos y académicas de diferentes universidades a lo largo del país, así que yo estoy en representación de todos ellos esta tarde. Dicho eso, y mandándoles un cariñoso saludo a ellos y ellas, quisiera partir comentando que el programa de nuestra candidata Yasna Proboste tiene un eje muy grande que tiene que ver con cómo la ciencia y el conocimiento en general se pone a disposición de un nuevo modelo de desarrollo y también del buen vivir. Aquí tenemos que distinguir dos dimensiones, ¿no? Una es que queremos evidentemente transformar el modelo de desarrollo, que ya es un diagnóstico compartido en cuanto a que no podemos seguir dependiendo del extractivismo, ¿no es cierto?, de materias primas que tienen fecha de caducidad, que en algún momento se van a agotar, ¿no es cierto?, y que la forma en que estamos extrayendo estos recursos naturales, o que los estamos explotando, también ha generado, ¿no es cierto?, una tensión y ha contribuido a la crisis ambiental, ¿no es cierto?, y a la crisis climática que estamos enfrentando. Entonces, la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general tiene que tributar a un cambio de este modelo. Eso es como un primer eje que tiene este programa. Y el segundo eje tiene que ver con lo social. Porque no podemos separar, ¿no es cierto?, el modelo de desarrollo de las comunidades y de las personas. Por eso este programa se orienta también a poder de alguna forma materializar lo que llamamos el buen vivir. Y esto tiene que ver con la capacidad de la gestión colectiva del conocimiento, con pertinencia, ¿no es cierto?, porque tenemos que tener pertinencia en lo que estamos desarrollando en las comunidades donde se insertan estos ecosistemas que finalmente van a producir el conocimiento. Entonces, esto sería como un gran paraguas de este nuevo ciclo histórico que vamos a iniciar, y es lo que propone esencialmente, en términos generales, ¿no es cierto?, el programa de nuestra candidata Yasna Proboste. Sí, un poco en sintonía con esos conceptos, Vania. Obviamente que para poder crecer en algunos ejes se necesita, de alguna manera, ¿no es cierto?, un mayor presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. Y el programa plantea derechamente duplicar los fondos en ciencia actuales, ¿no es cierto? Y ahí surge la pregunta, primero es el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr duplicar un presupuesto que hasta la fecha siempre ha estado arrondado, ¿no es cierto?, el 0,35, 0,36 del PIB. No hemos salido de ahí con una muy baja inversión privada en I+D, además. Entonces, la primera pregunta es respecto de ese tema presupuestario. ¿Cómo lograr duplicar el presupuesto en ciencia que plantea el programa de Yasna Proboste? Bueno, ahí hay varios
puntos que hay que tomar en cuenta antes de hablar propiamente tal del aumento de presupuesto. Primero, decir que se puede. ¿Ya? Esto pasa por una voluntad y una decisión política. Entonces ya partimos con un piso ganado porque tenemos esa decisión política, es decir, el programa lo propone y el futuro gobierno de Yana Proboste propone decididamente duplicar el presupuesto total de todos los programas de ciencia, porque no hay otra forma de poder ejecutar, ¿no es cierto?, o de poder trasladar a la investigación, a la innovación y al desarrollo de conocimiento como un eje central de nuestro quehacer, tanto en nuestro modelo de desarrollo como en nuestro modelo de sociedad. No hay otra forma, no hay otro camino, entonces ese es un primer paso. Pero ese paso de duplicar el presupuesto no es, digamos, sin tener una estrategia asociada, ¿no? En el fondo la pregunta que cabe es ¿para qué? ¿Para qué vamos a duplicar el presupuesto? Entonces, si nosotros miramos un poco la historia de la inversión en I+D en Chile, podemos ver que en las últimas décadas, ¿no es cierto?, o incluso antes de la última década, ha estado estancado alrededor de lo que tenemos hoy, 0,4, 0,36, dependiendo de cómo se mide, ¿no es cierto?, y cómo lo reportamos. Pero lo cierto es que han habido incrementos de presupuesto importantes. Por ejemplo, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet fue uno de los saltos más grandes que se pegó el presupuesto de ciencia y tecnología, variando de un 0,27% al 0,35%. Desde ahí ya no hemos tenido una inversión significativa en cuanto a la ciencia. Y como no hemos tenido esa inversión significativa, tampoco hemos podido desarrollar o trasladar este anhelo, ¿no es cierto?, de que la ciencia y la tecnología finalmente terminen tributando al cambio de la forma en la que vivimos y al cambio del modelo de desarrollo. Entonces, aquí hay que ordenar la casa, por decirlo de algún modo. Hay una serie de iniciativas que están desarticuladas, hay que articularlas. Y yo creo que un primer paso para iniciar este aumento de presupuesto también tiene que ver con trasladar los distintos o las distintas divisiones del Estado que tributan a incrementar este presupuesto. Por eso nosotros proponemos, por ejemplo, que distintos ministerios donde está localizado alguna actividad de ciencia e innovación vayan, ¿no es cierto?, articulándose para que vayan incrementando este presupuesto, como se hace en otros países donde, por ejemplo, la mayoría de la actividad científica parte no solamente de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, sino que también del Ministerio de Salud o incluso el Ministerio de Defensa. Así es, en el programa se menciona justamente eso, Vania, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, todo el gasto en I+D que realizan las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se articula en el fondo de alguna manera ese potencial de desarrollo en I+D de otros ministerios? ¿Cómo se coordina, cómo se articula para lograr que efectivamente eso, ¿no es cierto?, llegue a proyectos, ¿no es cierto?, y finalmente ojalá agregar valor a nuestra economía en el ámbito del I+D. Yo creo que lo primero es, como decía anteriormente, es un poco articular y ordenar, ¿no? Nosotros nos vamos a enfrentar a una nueva constitución que vamos a tener que materializar, ¿no es cierto? Y el rol del futuro gobierno tiene que ser efectivamente facilitar todos los aspectos que se instalen en la nueva constitución. Y uno de esos aspectos que se va a instalar en la nueva constitución tiene que ver con el rol del Estado en fomentar, en el fomento, ¿no es cierto?, o en su quehacer o su deber que tiene con fomentar el desarrollo científico y tecnológico. Actualmente la ciencia prácticamente no figura en ningún aspecto, ni siquiera tangencial de lo que es la constitución actual, y eso va a cambiar porque hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, en la constitución, en la Convención Constitucional que está impulsando ese cambio. Solo por mencionar uno puede ser la científica constituyente Cristina Dorador. Ya se formó una comisión de conocimientos en la Constitución y todo esto tiene que derivar necesariamente en leyes que van a operacionalizar este cambio en la Constitución. Y ahí nuestro programa propone que probablemente lo que esté de público conocimiento son las bases para la unidad programática de la centroizquierda, y se está trabajando esta semana se estuvo trabajando después de la consulta de la unidad constituyente, ¿no es cierto?, y la conformación del nuevo pacto social, la fusión de los programas de las otras candidaturas, y desde ahí surgió la idea, ¿no es cierto?, de tener una ley o de impulsar una ley de ciencia, tecnología e innovación como la conocemos en otros países, ¿ya? ¿Por qué necesitamos impulsar una ley? Porque esta ley va a establecer el marco normativo del fomento de investigación a la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto? Va a dotar de instrumentos que finalmente van a coordinar
todos los aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación que se pretendían, ¿no es cierto?, que fuera en un principio el ente articulador el ministerio. Pero cuando no se establece un marco o un rol preponderante del Estado, es difícil lograr ese ordenamiento. Entonces, una cosa que proponemos en este programa es este marco, ¿no es cierto?, que va a ser una propuesta de ley de ciencia, tecnología e innovación, y desde ahí, ¿no es cierto?, vamos a poder generar y promover toda la articulación del sistema en función de este eje, ¿no es cierto?, de un nuevo modelo socioambiental que nos permita alcanzar otras dimensiones de desarrollo, una economía basada en el conocimiento, ¿no es cierto?, y una sociedad del conocimiento finalmente. Sí, con respecto a economías basadas en el conocimiento, ¿no es cierto?, países desarrollados, y retomando un poco lo presupuestario, que siempre es un tema candente, Vania. En los países desarrollados, usted sabe, el financiamiento de la investigación, el desarrollo, la innovación es fundamentalmente, ¿no es cierto?, privado, ¿ya? Y hasta aquí hemos hablado del rol del Estado, ¿no es cierto?, y el financiamiento público en la investigación. ¿Qué lineamientos, ¿no es cierto?, y qué reflexiones se hace desde el programa de Yasna Proboste en cómo articular, cómo lograr, cómo potenciar a través de algunas políticas, ¿no es cierto?, públicas, el financiamiento privado de I+D y la articulación universidad, academia y sector productivo? ¿Qué reflexiones o qué resumen nos podría hacer al respecto del programa de Yasna Proboste a ese respecto? El programa de nuestra candidata Yana Proboste contempla articular la innovación y el emprendimiento, por supuesto a la innovación y el desarrollo de conocimiento a través de tres pilares, ¿ya? Un pilar va a ser, lo podríamos denominar un Estado innovador, emprendedor y orientador. Hasta el momento, el tener políticas neutrales, es decir, que financien distintos programas sin un objetivo claro, sin una misión clara, es algo que nosotros entendemos desde la coordinación como una forma de no aprovechar eficientemente los recursos. Por lo tanto, creemos que orientar una política en cuanto a misiones y desafíos estratégicos es el camino a seguir para poder finalmente desarrollar este nuevo modelo de desarrollo. Entonces, ahí el Estado se tiene que transformar, ¿no es cierto?, en un Estado que sea más innovador, que sea emprendedor y que oriente las capacidades públicas y privadas en estratégicas específicas. Y para eso también se tiene que promover, ¿no es cierto?, desde el Estado, una alianza público-privada para el desarrollo nacional, pero que sea no cualquier desarrollo, ¿no es cierto?, que tenga dos apellidos, que sea sustentable y que sea inclusivo y, por supuesto, que sea descentralizado y ahí aprovechando todas las capacidades que tienen los distintos territorios. Y finalmente, tener el concepto del emprendimiento, la innovación y el conocimiento al servicio del desarrollo. Y ahí es fundamental, ¿no es cierto?, y imprescindible que la capacidad de innovar, ¿no es cierto?, sea enlazada con las necesidades de los territorios, con los desafíos productivos, ¿no es cierto?, y con las capacidades o ejes estratégicos que tengan las propias regiones. Si nosotros logramos articular eso, vamos a tener un cambio decidido de estrategia en cómo estamos invirtiendo los recursos. Y en ese sentido, otra propuesta también que hay desde esa coordinación tiene que ver con establecer un Consejo Nacional de Planificación Estratégica que nos permita planificar escenarios, ¿no es cierto?, proyectar una estrategia que sea evaluada al mediano y al corto plazo y que pueda finalmente tributar a este modelo de desarrollo y dotar también de más capacidades y fortalecer las institucionalidades que ya existen y que pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, a orientar esta política de misiones. Hay que establecer misiones, ¿no es cierto?, que puedan finalmente aprovechar todas las capacidades que tenemos, tanto públicas como privadas, para resolver desafíos complejos, como por ejemplo la escasez hídrica. Correcto. En ese sentido, el programa de la candidata Yasna Proboste menciona también, ¿no es cierto?, que la ciencia tiene que tener una misión clara respecto de solucionar los problemas complejos de la sociedad. Y eso parece como muy en sintonía con los problemas actuales, ¿no es cierto?, crisis climática, sequía, alimentos, energía. Y lo otro que es conectar eso con los territorios, y de eso me tomo para ir a los temas regionales. ¿Cómo
cómo descentralizamos la ciencia y cómo logramos, desde el punto de vista administrativo, presupuestario, ¿no es cierto?, que la toma de decisiones baje a las regiones con pertinencia territorial. ¿Qué planteamientos, digamos, se han reflexionado en los grupos de trabajo de la candidata Yarna Proboste respecto a este tema? Mira, una de las cosas que está propuesta en el programa es precisamente fortalecer lo que ya hay, ¿no es cierto? Institutos tecnológicos, por ejemplo, y centros de investigación que son públicos y que algunos de ellos están localizados en las regiones. Pero esto tiene que estar articulado con una estrategia nacional regional. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de crear un sistema donde los distintos actores regionales puedan vincularse con distintos desafíos que son a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero articularlos a nivel territorial. Y ahí la figura de los gobernadores y gobernadoras de las regiones es fundamental. Las gobernaciones ahora tienen y debieran estar estableciendo, algunos ya lo han hecho, no todas las gobernaciones, un consejo asesor, ¿no es cierto?, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y este consejo tiene que tener peso a través de las gobernaciones de articular las estrategias territoriales. Y estas estrategias territoriales tienen que tributar a grandes desafíos nacionales. Por ejemplo, ya había mencionado el desafío que tenemos con el agua, ¿no es cierto? El desafío que tenemos ante la crisis climática, el desafío que tenemos de transformar, por ejemplo, todos aquellos procesos extractivos que están siendo nocivos para nuestras comunidades. Y todo eso lo tenemos que transformar evidentemente desde la mano de la innovación y de la tecnología, pero si nosotros miramos nuestro territorio, vamos a encontrar que distintas regiones tienen distintos desafíos. Por lo tanto, una forma de fortalecer cómo la ciencia y la tecnología va a tributar al desarrollo de las regiones tiene que ver con dotar de más herramientas de participación a los gobiernos locales. Eso es una forma de hacerlo y la forma de implementarlo es precisamente orientar todos los programas que van en la línea del fomento, ¿no es cierto?, en la línea de entregar instrumentos para desarrollar estos grandes desafíos regionales. Correcto. Eso yo creo que es una muy buena noticia. Los gobiernos regionales efectivamente están hoy día articulando estos comités en ciencia regionales que en el fondo tienen la misión de generar una hoja de ruta regional en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación a futuro con pertinencia territorial, obviamente. Así es que estamos ahí en regiones, sobre todo, todos muy expectantes de cómo estos comités van a comenzar su trabajo y con una composición diversa, que es lo que corresponde, y veremos cómo avanza ese trabajo. Y es importante que un futuro gobierno potencie estos gobiernos regionales y estos comités para poder efectivamente tener estrategias regionales de ciencia, tecnología e innovación pertinentes con los territorios y la ciudadanía, que creo que es lo que corresponde. Sí, y ahí si me permites complementar, y algo que se me olvidó mencionar muy importante en esta estrategia que está mencionada en nuestro programa, es el fortalecimiento del impacto de las universidades del Estado en las regiones. Las universidades del Estado tienen que liderar, y no solamente, digamos, exclusivamente las universidades del Estado, sino que todas las instituciones movilizadoras de conocimiento en una región tienen que ser capaces de articularse y el ente articulador, ¿no es cierto?, tiene que surgir del gobierno local. Pero evidentemente las universidades del Estado van a ser las principales gestoras de esa articulación territorial, ¿no es cierto?, donde se puedan llevar a cabo grandes visiones o desafíos que son pertinentes para el territorio. Y ahí la vinculación con la ciudadanía es fundamental. Si nosotros no dotamos de capacidades para que la ciudadanía participe y insume los desafíos de investigación, probablemente no vamos a lograr la pertinencia que queremos darle, ¿no es cierto?, a la ciencia y a la tecnología. La investigación y la innovación responsable, que es algo ya muy adoptado, por ejemplo, en la Comunidad Europea, debiera ser un ejemplo que nosotros debiéramos mirar en cómo vincular la ciudadanía y los actores locales a la toma de decisiones, pero no solamente de ir a contarles la ciencia que se está haciendo en la universidad, sino que hacerlos partícipes en la construcción colaborativa del conocimiento, porque cuando nosotros permitimos que la ciudadanía se involucre o ponga agendas de investigación, ahí precisamente es cuando estamos tributando a la pertinencia. Y en ese sentido las universidades públicas tienen sin duda uno de los roles más grandes para poder encarnar esa misión. Y en nuestro programa tenemos contemplado el fortalecimiento precisamente de estas instituciones a nivel local. Perfecto.
Vamos un poco, Vania, al tema la quiero llevar al tema de cómo se hace ciencia en Chile y de alguna manera, ¿no es cierto?, la burocracia que hay asociada al manejo de proyectos y recursos. En el diagnóstico que hace el programa de la candidata Yasna Proboste dice que nuestro estándar de publicación per cápita, ¿no es cierto?, es relativamente bajo respecto de países más desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, y por lo tanto aparece como en el ideario, ¿no es cierto?, aumentar esa productividad científica, pero por otro lado, nuestros investigadores e investigadoras, académicos y académicas, les demanda un gran tiempo de burocracia manejar, ¿no es cierto?, los proyectos actuales, sobre todo proyectos grandes y complejos, requieren de una gran burocracia para rendir, para avanzar. Y el programa de Yasna Proboste plantea la desburocratización, de alguna manera, ¿no es cierto?, de la ciencia o de la gestión de la ciencia en un par de párrafos y un par de ideas. No sé si nos puede resumir un poco cuáles serían las principales directrices para lograr que los académicos y los investigadores o investigadoras dediquen su tiempo más a investigar que a gestionar, ¿no es cierto?, estos proyectos y así, por ejemplo, aumentar productividad o tener la opción de generar otras iniciativas. ¿Cuál es la idea que hay detrás del concepto de desburocratizar la gestión de la ciencia? Mira, esa es una excelente pregunta porque quienes nos están siguiendo en este momento esta transmisión, espero que hayan colegas científicos y científicas. Probablemente este año para muchos de ellos y ellas ha sido una locura en cuanto a la postulación de proyectos. ¿Ya? Viene un llamado, una convocatoria tras otra, ¿no es cierto? Y vemos personas que están sobreexigidas y invirtiendo muchas horas de su tiempo en postulaciones más que en generación de ideas. Me refiero a la burocracia de postular, de llenar el formulario, ¿no es cierto?, de completar las plataformas, etcétera. A mí personalmente hace poco me tocó postular a uno de estos proyectos de ciencia pública de la nueva división del ministerio y la verdad que fue una locura en cuanto a inversión de tiempo. Cuando la CONICYT se transforma en la actual ANIT, ¿no es cierto?, en una agencia, en principio vimos que era una buena idea, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando esa transformación de la agencia es sin aumentar su dotación de personal, sin dotarla de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Sin hacer una actualización de sus procesos, caemos en lo que llamamos burocracia, ¿no es cierto? De los procesos que son poco ágiles y a veces de la duplicación de funciones. Entonces, nosotros lo que proponemos en nuestro programa es finalmente dotar de mayor capacidad a la institucionalidad que ya está, que ya existe, ¿no es cierto? Fortalecerla, dotarla de mayor capital humano para que pueda cumplir las misiones para las cuales fue creada, ¿no es cierto? O fue transformada. Entonces, eso es decididamente un eje importante del programa porque nosotros no podemos pretender, ¿no es cierto?, fortalecer un ecosistema entero si la principal agencia está con déficit de personas, ¿no es cierto?, con déficit tecnológico, porque malamente vamos a poder, ¿no es cierto?, lograr los objetivos que nosotros nos propusimos. Entonces, una cosa muy importante es que esta agencia logre funcionar de manera ágil y que se logre innovar en los procesos por los cuales se entregan los instrumentos, ¿no es cierto?, y se pueda gestionar colectivamente todos estos instrumentos que nosotros tenemos para fortalecer la ciencia, la investigación y la innovación. Pasa por una forma de gestión que sea mucho más eficiente, pero para que podamos tener esa forma de gestión eficiente hay que revisar los procesos, ¿no es cierto? Hay que dotar de mayor tecnología y hay que dotar de mayor capital humano avanzado, porque nosotros no podemos pretender, ¿no es cierto?, que vamos a incrementar un presupuesto y vamos a incrementar los instrumentos sin aumentar la dotación de capital humano, ¿no es cierto?, que lleva a cabo esos procesos. Sí, en el chat nos estaban preguntando ahí si había generado una pequeña discusión respecto dado que estamos hablando en general de ciencia con algún grado de impacto, en el chat nos estaban preguntando Samuel Toro, qué pasa con la ciencia, digamos, más bien la investigación pura, ¿no es cierto? Y ahí contesta también el colega Jorge Guibert de que Fondesit y otros subsidios de alguna manera lo acogen, pero está esa inquietud.
¿no es cierto? Hemos discutido mucho con ciencia con impacto territorial, ¿no es cierto? Con algún, ¿no es cierto?, efecto para mejorar la calidad de vida de las personas, de los territorios. Pero ¿qué pasa con la ciencia básica, digamos, que de alguna manera también es muy relevante para poder avanzar hacia una ciencia con impacto? ¿Cómo se visualiza en el programa de Jasna Proboste la ciencia básica? Sí, bueno, nosotros no dejamos de lado la ciencia fundamental. Evidentemente, si nosotros miramos a lo largo de la historia, difícilmente las innovaciones más radicales o las aplicaciones de la ciencia han surgido por un proyecto de innovación, ¿ya? Generalmente surgen motivadas por la curiosidad, ¿no es cierto? O incluso accidentalmente derivadas de investigaciones fundamentales. De hecho, esta semana supimos quienes adjudicaron el premio Nobel de medicina, ¿no es cierto? Y es una investigación fundamental que en su inicio no pensó nunca tener implicaciones, por ejemplo, para la medicina. ¿Ya? Entonces, nosotros para nada en nuestro programa abandonamos la ciencia fundamental, todo lo contrario, la vamos a fortalecer. Y también vamos a fortalecer no solamente los instrumentos que tributan, ¿no es cierto?, o que promueven la investigación fundamental, sino que también vamos a promover toda una política de fortalecimiento de la formación de capital humano avanzado. Esto tiene que ver con aumentar becas de posgrado, ¿no es cierto?, tanto en el extranjero como en Chile, pero obviamente vamos a tener unas becas que van a estar orientadas a la investigación fundamental, ¿no es cierto?, motivada por la curiosidad, y también vamos a tener becas que van a estar orientadas a aquellas áreas, ¿no es cierto?, donde Chile tiene un déficit de capital humano avanzado que tiene que formar, y también orientadas a aquellas estrategias o a aquellos desafíos estratégicos o misiones que son urgentes desarrollar para el país, como por ejemplo en el tema de energía renovable, en el tema de escasez hídrica o transformación de los procesos de la minería, de la agricultura, por ejemplo, que son urgentes. Vamos a tener un programa especial, ¿no es cierto? Pero sin abandonar todo aquel capital humano avanzado que está movilizado por la curiosidad. Es imposible pretender desarrollar un sistema sin apoyar y apalancar ese sector. Sí, justamente me quería referir a ese tema en particular en la siguiente pregunta, Vania, que tiene que ver con la generación de personas, ¿no es cierto?, entrenadas, capacitadas en la economía del conocimiento. Sabemos que si avanzamos hacia una economía del conocimiento vamos a necesitar personas capacitadas en las distintas áreas. Y una de las temáticas que aparece con fuerza en el programa de la candidata Jasna Proboste es la reforma de Becas Chile, y se desprende en los párrafos que leí por lo menos, se desprende de que va a haber un fomento a, de alguna manera, ¿no es cierto?, potenciar las becas Chile en doctorados, por ejemplo, nacionales o programas de posgrado en general nacionales, y obviamente continuar con las becas Chile en el extranjero en aquellas áreas donde todavía tenemos programas de posgrado incipientes. Si se pudiera referir a ese tema, porque creo que es muy relevante para las personas que están participando de este webinar. Mira, de hecho, justamente hoy, y si no me equivoco, en este momento debiera estar comenzando una comisión que va a analizar el problema del que se encuentran afectados becarias y becarios, ¿no es cierto?, que por la pandemia no pudieron continuar de forma regular con sus investigaciones y se están enfrentando al drama que se acaba el financiamiento y tienen objetivos de investigación todavía por cumplir y no han podido conseguir la extensión del financiamiento para poder cumplir con sus investigaciones. Este problema que están enfrentando becarias y becarios tiene un trasfondo, y ese trasfondo tiene que ver con que los programas de beca en la actualidad no contemplan criterios para poder compatibilizar, ¿no es cierto?, la vida, por ejemplo, la vida familiar y personal, y garantizar derechos laborales. Eso es algo que en nuestro sector, y digo nuestro porque yo también soy científica, ¿no es cierto?, es algo que es patente y es una conversación diaria de cómo logramos fortalecer estos programas de manera tal de que se entienda que la actividad investigativa es un trabajo, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de Becas Chile también pasa por volver a mirar, volver a reorganizar las medidas, ¿no es cierto?, en cómo se ejecutan estas becas y las certezas que le podemos dar a las personas que se adjudican estas becas en cuanto a términos de inserción, por ejemplo.
¿ya? No podemos estar financiando becas en programas que no van a tener ninguna posibilidad de insertarse en el quehacer nacional, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ser muy, muy responsables en que estas becas tengan estos elementos, ¿no es cierto?, para poder diseñar una buena estrategia, pero no solamente que tengan estos elementos de pertinencia, sino que estén alineadas con las misiones nacionales, porque de esta forma nosotros podemos garantizar, al alinear con misiones nacionales y también con las necesidades de los territorios, nosotros podemos garantizar que a la par de estas becas vaya también asociado una forma de inserción, ¿ya? Porque lo que ha pasado en los últimos 25 años es que efectivamente se impulsó una política de formación de capital humano avanzado que fue muy exitosa, pero no tuvo a la par una política igual de exitosa en cuanto a inserción, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que sin duda corregir. Si nosotros queremos realmente que todo este capital humano avanzado que está formado a veces en las mejores universidades del mundo puede efectivamente tributar a las necesidades del país y de los territorios. Y por eso dentro de todos los programas que nosotros pretendemos fortalecer, incluidos el Beca Chile, también está la propuesta de crear un escalafón, ¿no es cierto?, nuevo en el Estado que permita la inserción de todo este capital humano avanzado, porque tenemos que avanzar o tenemos que dar el ejemplo como Estado, ¿no es cierto?, en poder abordar desafíos complejos y para eso necesitamos instalar capacidades y las tenemos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es guiarlas a través de programas de fomento, ¿no es cierto?, de instrumentos que permitan la instalación de todo este capital humano que hemos formado los últimos años en Chile y aprovecharlo en los desafíos futuros que tiene el país. Sin esa política a la par de inserción, probablemente volvamos a repetir los errores del pasado, ¿no es cierto?, de empezar una política de formación de capital humano avanzado sin la par, ¿no es cierto?, que debe acompañar, que es una política de inserción adecuada. Efectivamente, eso aparece explícito en el programa, en el acápite de inserción de capital humano con impacto en política pública, según leí, y llama la atención en un programa ambicioso como ese, porque en el fondo lo que hace es generar, ¿no es cierto?, un escalafón para insertar eh, personas, ¿no es cierto?, altamente calificadas en el ámbito de los servicios públicos y los ministerios, con posibilidad de luego impactar, ¿no es cierto?, ojalá positivamente en las políticas públicas de nuestro país. En el sector privado, ¿hay algún lineamiento, alguna reflexión que se haya hecho para la inserción de capital humano en el sector privado? En el sector privado actualmente hay algunos instrumentos que no han funcionado bien y ahí obviamente vamos a tener que fortalecerlos, pero desde la innovación hay varias áreas en las que se puede intervenir. Por ejemplo, hay que generar grandes acuerdos y de hecho están en nuestro programa acuerdos nacionales y regionales de una estrategia territorial, ¿no es cierto?, donde haya una alianza público-privada que permita la movilización de este capital o este traslado de este capital humano, por ejemplo, desde las universidades a impactar en la economía nacional y en la economía territorial. Es decir, cuando nosotros decimos aquí la industria chilena o el sector privado chileno invierte poco en innovación, es cierto, ¿ya? Están los números, no más de un 20%, eso es una realidad. Entonces, desde el Estado nosotros tenemos que impulsar nuevos mecanismos para estimular el emprendimiento y la innovación que estén basados en el conocimiento y para eso tenemos que articular mejor lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Y una de las propuestas que hay es el establecimiento de un Banco Nacional de Desarrollo, que eso también aparece en el programa, donde se va a hacer más flexible el financiamiento a la innovación desde Corfo. Se va a apoyar directamente la capitalización de empresas de innovación pequeñas, ¿no es cierto? Y esto va a permitir, al fomentar la innovación de las empresas, va a permitir, ¿no es cierto?, que naturalmente haya una movilidad desde el sector educación, digamos que es donde mayormente se desempeñan investigadores y investigadoras hacia el sector privado, porque finalmente el sector privado con estos instrumentos va a tener una demanda de mayor innovación y tecnología y de movilización del conocimiento. Perfecto, Beni. Cambiemos un poco de tema y vamos a algunas brechas que plantea el programa respecto de género y territoriales. En particular, brechas de género. Sabemos que en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, tenemos brechas todavía que cerrar en ese ámbito
Y me gustaría escuchar, Vania, qué planteamientos hay en específico en el programa de Yasna Proboste respecto del cierre de brechas en el ámbito de género en ciencia, tecnología e innovación. Esa es una pregunta que para mí tiene especial interés porque llevo varios años tratando de impulsar, ¿no es cierto?, el cierre de esta brecha. Y mira, hay un diagnóstico del último informe de la UNESCO de ciencia y tecnología que es muy movilizador, asusta, pero tiene este efecto movilizador y dice, respecto de las universidades, que es donde se concentra la investigación, dice que las universidades están muy lejos de contribuir al desarrollo sostenible o a los objetivos de desarrollo sostenible si es que no cierran su brecha de género en investigación. Emplaza a las universidades y emplaza a los países en general. Y en ese sentido Chile tiene una larga deuda, porque si nosotros observamos otros países de la región, vamos a ver que la participación de las mujeres en ciencia y tecnología es mucho mayor. Nosotros estamos como en el promedio mundial, ¿ya? Estamos alrededor de un 34% de participación de mujeres en distintas áreas. Si miramos por áreas del conocimiento, nos vamos a ingeniería y tecnología, probablemente no superemos el 19%. ¿Qué es lo que dicen los datos mundiales? Los datos mundiales dicen que si no incrementamos la participación de mujeres en el conocimiento en general, probablemente no podamos, por ejemplo, aumentar nuestro Producto Interno Bruto, no podamos generar ciencia de frontera, innovación radical, que finalmente son las que impulsan los cambios de paradigma, ¿no es cierto?, nos llevan a correr las fronteras del conocimiento y ir avanzando y progresando como sociedad. Entonces, ese es un diagnóstico que es compartido. Y tenemos distintas formas de abordarlo. El programa lo aborda en 3 dimensiones. Lo aborda en la dimensión de efectivamente generar un ecosistema donde las investigadoras puedan realizar su labor de manera mucho más adecuada, y esto tiene que ver con eliminar barreras del entorno. Entonces, los programas o los instrumentos tienen que incorporar, ¿no es cierto?, directrices de género, y en ese sentido nuestra candidata ha sido muy enérgica en promover iniciativas de ese tipo. Hace muy poco se aprobó la ley que regula, por ejemplo, la violencia y el acoso sexual y la discriminación por razón de género en instituciones de educación superior. Ya fue promulgada y ese es un proyecto entre 5 senadoras, ¿no es cierto?, o sea, 4 senadoras y un senador, entre ellas la senadora Yana Proboste, y en su calidad de presidenta del Senado impulsó su aprobación. Esa es una medida, ¿no es cierto?, porque cuando nosotros vemos que las investigadoras se insertan en las universidades, enfrentan una serie de barreras que tienen que ver con la formación, con la capacitación, con el reconocimiento de méritos que es desigual para hombres y mujeres en las instituciones de educación superior. Entonces, para hacer operativo este cambio, lo que nosotros proponemos en nuestro gobierno es un plan de igualdad. Vamos a impulsar un plan de igualdad, vamos a fortalecer la política recientemente lanzada del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero vamos a generar un plan de igualdad que tenga acciones afirmativas destinadas a eliminar la segregación tanto vertical como horizontal. También vamos a abordar, ¿no es cierto?, con la comunidad de investigación lo que tiene que ver con la violencia sexual y el acoso laboral sexista, que el acoso laboral sexista también es una de las razones por las cuales las investigadoras abandonan la carrera de investigación, abandonan las universidades, porque no hay un mecanismo, ¿no es cierto?, de soporte que pueda primero reparar estas situaciones, ¿no es cierto?, prevenirlas o abordarlas de manera efectiva. También hay que mejorar la visibilidad y el reconocimiento público de las investigadoras, ¿ya? Hay muchas iniciativas y en el último tiempo nadie podría decir lo contrario de que no se ha incrementado, ¿no es cierto?, la valoración pública del aporte que hacen las mujeres a la investigación, pero eso todavía es muy incipiente, necesitamos fortalecerlo mucho más. Y una de las cosas muy que aborda este programa y que es una cosa que nunca o que no se detalla mucho en los programas, tiene que ver con lo cultural, ya tiene que ver cómo nosotros retenemos a las investigadoras en sus carreras, ¿no es cierto? Cómo hacemos que la vida de investigación sea compatible con la vida familiar, con la vida personal, ¿no es cierto? Y cómo nosotros tenemos o trabajamos en las instituciones para el reconocimiento igualitario de mérito, ¿ya?
cómo combatimos los sesgos que hay en los comités de selección. Cómo, por ejemplo, hacemos que los fondos de investigación incorporen algunos requisitos de género, no solamente en la visibilidad y el reconocimiento de las investigadoras, sino que en la gestión del conocimiento. ¿Ya? Cuando nosotros producimos conocimiento desde una sola perspectiva, como ha sido la mayoría de la historia o la tónica de la historia, que es de la perspectiva masculina, estamos teniendo un conocimiento que es sesgado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el área de investigación biomédica, ¿no es cierto?, donde hay investigaciones que ocupan solamente sujetos machos, incluso en aquellas enfermedades que son prevalentes para las mujeres. Todo eso tiene que ver con la gestión del conocimiento con perspectiva de género y dentro de nuestro plan de igualdad contemplamos también esa acción. Perfecto, Vania. Otro tema que aparece o que ha aparecido también en reiteradas ocasiones en el ámbito de la ciencia es la situación que tiene que ver con la precariedad de los contratos, muchas veces de académicos o académicas o investigadores en particular que se están insertando en la academia. ¿Qué lineamientos, qué reflexiones, qué propuestas hay desde el programa de la candidata Yasna Proboste de alguna manera, ¿no es cierto?, pasar a una etapa siguiente? Si queremos ser una economía, ¿no es cierto?, del conocimiento, tenemos que promover, ¿no es cierto?, los buenos contratos para investigadoras e investigadores que se inserten en el mundo público, en el mundo privado. ¿Qué lineamientos y qué reflexiones, qué propuestas hay en el ámbito de la no precarización y de la mejora de los tipos de contratos de investigadoras e investigadores en el mundo público y en el mundo privado? Nosotros en nuestro programa tenemos una política de formación de capital humano avanzado, en la cual está inserta, ¿no es cierto?, también una política o lineamientos que tienen que ver con el término de la precarización de la vida laboral de investigadores y investigadoras. Ahí hay que promover a través de los instrumentos de financiamiento, y eso es lo que nosotros planteamos, ¿no es cierto?, cláusulas específicas en estos programas que obliguen a las instituciones que reciben estos fondos, que administran estos fondos, que se hagan responsables, ¿no es cierto?, de dotar de una mayor estabilidad laboral y de condiciones dignas de trabajo a investigadores y investigadoras. Porque aquí hay que ser muy, muy responsables en decir y también pedirle a las instituciones, tanto públicas como privadas, que hagan un mea culpa en cuánto ha sido su colaboración, ¿no es cierto?, a establecer esta cultura de la precarización. Ningún usuario del sistema, ningún investigador o investigadora podría negar, ¿no es cierto?, de que habiendo tenido instrumentos de apoyo, ¿no es cierto?, se ha enfrentado con malas prácticas de las instituciones, y esto corre para las públicas y para las privadas. Entonces, ahí a través de los instrumentos de fomento hay que poner algunos énfasis, ¿no es cierto?, o algunas cláusulas que permitan orientar o permitan definir mejores políticas de trabajo para el personal de investigación y el capital humano avanzado. Y con eso también, pensando en la nueva ley que queremos impulsar, ¿no es cierto?, que va a ser operativo el rol del Estado en cuanto a la promoción de la ciencia y la tecnología, también tiene que haber algún marco normativo, ¿no es cierto?, que nos dote de algunas herramientas para poder mejorar este flagelo, porque finalmente es un flagelo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de forma transversal, tú puedes hablar con un investigador en Puerto Montt y luego en Arica, y va a relatar la misma situación, ¿no es cierto?, de haber vivido la precarización laboral en universidades públicas o privadas. Y claramente es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque no solamente estamos perjudicando a la nueva generación que nos puede traer grandes soluciones a los problemas y desafíos que estamos enfrentando, ¿ya? Sino que también estamos perdiendo las capacidades en las que el Estado de Chile finalmente invirtió, cuando no los podemos insertar en ambientes libres de violencia, ¿no es cierto?, y en condiciones laborales dignas. Así es, Vania. Muchas gracias por su respuesta. En este programa nos está acompañando nuestro rector, el doctor Eduardo Hebel, a quien me gustaría invitar en este instante a unirse a la parte final de la conversación. Rector, bienvenido, buenas tardes. Bueno, rector. Me gustaría darle la palabra, rector, por si tiene algunas preguntas para Vania Figueroa y también para que nos haga un cierre de programa como corresponde en esta última sesión de estos webinars. Rector. Gracias, Rodrigo. Gracias, Vania. Realmente ha sido muy clarificadora su respuesta con respecto al proyecto de la candidata Yasna Proboste en el tema de ciencia y tecnología.
Yo le quería llevar también a un tema que nos afecta a todas las universidades públicas, y la pregunta concreta es, así, o contextualizando desde el 80, con la última reforma universitaria, la verdad es que las universidades públicas nos hemos ido jibarizando por diferentes motivos, también ahogando en un sistema burocrático y controlador con diferentes líneas de controles como la Contraloría, la Superintendencia, la Subsecretaría, las Contralorías internas, etcétera. Y la verdad es que de universidades públicas va quedando muy poco. Quizás el único programa que ha estimulado algo las universidades públicas ha sido el Fondo de Fortalecimiento financiado por el BID, que son 300.000 millones de pesos a repartirse en diferentes proyectos en 10 años. Ahora, nosotros, así como universidades públicas, básicamente tenemos que mantener programas que no son rentables. Yo estoy hablando, por ejemplo, de una pedagogía en biología, en química, en física, en que nosotros tenemos que mantener esas carreras porque realmente el país las necesita. Es decir, tenemos una responsabilidad social frente a esas líneas, a esas áreas, o los posgrados, por ejemplo, necesitamos físicos, químicos, fisiólogos, fisiopatólogos, y que realmente para las universidades no son atractivas desde el punto de vista económico. Y uno ve con la facilidad que las universidades privadas pueden cerrar una carrera. Aquí hay universidades que han cerrado todas las pedagogías, por ejemplo, y ese podría ser otro tema para abrirlo en otro momento más adelante. Entonces, mi pregunta es concreta, ¿cuál es el rol que usted le ve a las universidades públicas del Estado, que son las universidades en el fondo, en el momento también del gobierno, con respecto a su rol formativo, de vinculación, de formación de capital humano avanzado, en áreas que principalmente no se ve rentabilidad? Entonces, tenemos que realmente nosotros ver de qué manera mantenemos esos programas, de dónde sacamos los financiamientos, y además de preguntarle, digamos, cuál es el rol que cumplen las universidades públicas, ¿ustedes visualizan en su programa en que las universidades del Estado debiesen tener un trato diferente, distinto a las que son privadas? Muchas gracias por... Sí, Esa es muchas gracias por su pregunta, rector. Bueno, nosotros en nuestro programa efectivamente tenemos situadas a la universidad pública en un rol fundamental. Probablemente el programa que esté de acceso público, como les decía anteriormente, son las bases programáticas para la unidad de la centroizquierda, pero ahora nosotros estamos con un nuevo programa que durante esta semana se va a hacer público, y en ese programa, en su letra G, ¿ya? Tiene precisamente el fortalecimiento del impacto de las universidades públicas en el diseño del cumplimiento de la estrategia de desarrollo regional y nacional. Ese es el marco donde situamos a las universidades. Y valoramos su participación en esas estrategias como una vara de medición también para su propia acreditación. Nosotros estamos o proponemos en este programa fortalecer el sistema de educación terciaria y también la vinculación que se ejerce con el medio como una forma, ¿no es cierto?, de impulsar reformas específicas en el sector, inyectar nuevos recursos en función, pero no en función de cualquier misión, sino que de la misión de los laboratorios naturales que tienen los propios territorios, ¿no es cierto?, y de los desafíos productivos de los propios territorios. Entonces, ahí el impacto de las universidades públicas como ente articulador y ente movilizador del conocimiento y de la transferencia para mejorar el desarrollo de los territorios es fundamental. Y eso nosotros lo entendemos de esa forma, ¿no es cierto? Y por supuesto que vamos a potenciar toda la educación superior, pero obviamente desde el funcionamiento del Estado, las universidades que le pertenecen al Estado son primordiales, ¿no es cierto?, en llevar a ser punta de lanza, ¿no es cierto?, o ser la
la cabeza o la guía que finalmente articule este nuevo sistema que estamos pensando en este nuevo modelo socioambiental. Muchas gracias, Vania, por su respuesta muy asertiva. Yo le agradezco esa respuesta porque como que la estamos esperando también de todas las candidaturas que salga, porque realmente el sistema de financiamiento actual es un sistema de financiamiento que estimula el mercantilismo de la educación superior, y en ese contexto yo creo que las universidades públicas tenemos misiones distintas, diferentes que las universidades privadas. Yo quisiera, para finalizar, no sé si hay que finalizar. Estamos en los tiempos, rector, así que le agradecería si puede muy generar brevemente agradecer a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y a su vicerrector, don Rodrigo Navia, por estos webinars. Este es el tercer webinar sobre ciencia y tecnología. Hemos conocido los programas de tres candidaturas, y creo que también eso nos da la mirada bastante amplia. ¿Qué es lo que significa para cada una de las candidaturas? Y hoy día hemos escuchado la candidatura de Yasna Proboste con un programa tremendamente robusto en el ámbito de la ciencia y tecnología, en que a mi juicio hoy día las universidades estamos francamente orientados para crear conocimiento nuevo, para poner en valor lo que es la investigación más aplicada, y que evidentemente quien más se beneficia en este aspecto van a ser los territorios en los cuales están insertas las universidades, y por qué no decirlo también en el apoyo a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y de los que viven en los diferentes territorios, especialmente en regiones. Por lo tanto, agradecer a Vania Figueroa por su aporte, tremendo aporte que ha hecho en relación a la candidatura de Yasna Proboste en el ámbito de la ciencia y tecnología, y ojalá podamos conversar en otra oportunidad en otros aspectos, como por ejemplo hay un aspecto que a las universidades nos tiene tremendamente preocupados, que son las pedagogías. Hay una baja tremenda de postulantes, no hay interés por parte de los estudiantes de la educación media a estudiar pedagogía. Por lo tanto, hay muchos temas que nos gustaría conversar con las diferentes candidaturas, y de qué manera nosotros como universidad, como una institución de formación de profesionales de excelencia, podemos también ir orientando nuestros currículum en esas líneas. Así que agradecido, Vania, por su participación, y también, Rodrigo, por tu iniciativa y la iniciativa de la Vicerrectoría, y ojalá podamos continuar en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Estamos en los tiempos. Agradecer a Vania Figueroa cordialmente por su tiempo y su dedicación en esta conversación, y agradecer, por supuesto, a todos quienes nos han acompañado en esta jornada a través de UFROvisión y sus plataformas en esta serie de webinars. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes.